Gracias por ver este episodio del Super Sano Show. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy su presentador, yo soy médico y ahorita mi función en este programa es conversar los beneficios médicos de los productos que tenemos en Super Sano, así como información técnica sobre salud. En este programa vamos a conversar sobre algunos temas. Uno de ellos, las controversias científicas que se escuchan muchas veces sobre las grasas, porque he estado investigando algunas cosas. También quisiera hablarles sobre eso he estado investigando un poco, estudiando un poco sobre los procesos de una dieta alcalina, una dieta ácida supuestamente. Vamos a ver cuán cierto o cuán no cierto. Vamos a tocar un poquito superficialmente. Vamos a hablar de eso. O de pronto vamos a comenzar a tocar este tema y lo vamos a seguir investigando para conversarlo en siguientes episodios. También quisiera conversarles un poco sobre la controversia científica que está ocurriendo sobre las grasas. Se pregunta cuál es el problema con las grasas por lo general. El problema desde el punto de vista tradicional, nutricional, médico, es que antes se pensaba que había una asociación entre el consumo de grasas en la dieta con respecto al nivel de colesterol que va formando placas placas ateromatosas que van bloqueando las arterias. Las arterias son estos túbulos que llevan sangre oxigenada a los tejidos de nuestro cuerpo. La sangre lleva oxígeno porque el oxígeno es un material necesario para producir energía, para producir ATP al nivel de la célula. Si la célula no tiene oxígeno, no puede producir ATP, no tiene energía. Entonces va sufriendo daños que se llama isquemia hasta que ya progresa hasta el infarto, que es cuando ya la célula muere. ¿Esto en qué sitios? Pues importantísimo a nivel de lo que se llama órganos blandos, órganos blancos, órganos que pueden sufrir lesiones fácilmente. Por ejemplo, la retina, por ejemplo, el cerebro, también los riñones. Son órganos que se pueden dañar fácilmente de faltar oxígeno. Entonces, esos son los órganos que más que nada queremos proteger. Y si es que falta oxígeno, comienza a deteriorarse. Si es que ocurre este proceso a nivel del cerebro, por ejemplo, puede haber pérdida de algunas funciones. Por ejemplo, si es que se daña, si es que se corta el flujo de oxígeno al área del cerebro que corresponde a la capacidad del lenguaje, pues esa persona va a perder la capacidad de hablar. Por ejemplo, si es que se dañaran determinadas áreas neuronales. Entonces, por eso es importante el concepto de las grasas. Por eso comenzó la importancia, a tomarse en cuenta a nivel nutricional, de que se pensaba que el consumo de grasas en la dieta, en lo que tú comes en el día a día, va a influir en la colección de grasas a nivel de las arterias, y esto va a favorecer en sí los infartos cerebrales, infartos de corazón, además de todo lo relacionado con la diabetes, porque no es que te ocurre una sola cosa. Tu estilo de vida tiene diversos factores que interactúan con tu cuerpo. Entonces, un estilo de vida no saludable no te puede predisponer solo a una enfermedad, no te predispone solamente a infarto de miocardio. También te predispone, por ejemplo, a aumento de grasa corporal, porque sabemos que no comer bien, comer comidas dañinas, no dormir bien, todo esto causa alteraciones metabólicas, alteraciones en cuanto al consumo y reserva de energía en nuestro cuerpo. Voy a tomar un poquito de agua, vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Qué tal están pasando el día de hoy, sábado? Estamos en la tienda Super Sano, vamos a estar abiertos hasta las 6 de la tarde y también vamos a estar poniendo mucha atención en los programas informativos. Tenemos un podcast el día martes con un ingeniero químico que nos va a hablar de la parte de los productos de limpieza. ¿Cuáles son los componentes que hacen daño en los productos de limpieza tradicionales y cuál es la alternativa? Y tiene que ver mucho con las partes por millón, con cuánta concentración de diversos componentes encontramos en los detergentes, por ejemplo, tradicionales versus en los detergentes que tenemos, los detergentes que tenemos aquí en Super Sano. Y también él nos va a conversar sobre ya la parte de los derivados de petróleo al nivel de los jabones o a nivel de los detergentes. Entonces vamos a tener un podcast el día martes a las 8 de la mañana. Va a ser transmitido en vivo y también queda grabado, porque tú puedes descargar los episodios de Super Sano y también de los podcasts que estoy haciendo, entrevistas con profesionales de diversas ramas en las aplicaciones podcast si es que tienes iPhone, y si tienes Android en la aplicación iBooks. En el buscador puedes poner Rafael Martínez Audio y te va a salir todos estos programas.
en formato de MP3 para que lo escuches en otro momento, porque no es que espero que nadie se quede viendo la transmisión en vivo una hora en el teléfono. Sin embargo, si te parece interesante la información que se comparte en estos programas, tú puedes descargarlos para escucharlos en otro momento, cuando estás caminando, cuando estás en el carro, cuando estás limpiando algo, o sea, para aprovechar, aumentar productividad en tu vida, en un momento de tu vida en que estarías haciendo algo como atrapado en el tráfico, sin nada productivo que hacer. Te pones a escuchar y puedes al menos entretenerte, y también si puede servir como una fuente de información, porque eso también es lo que quisiera, es una fuente de información. Entonces, bueno, con esa pequeña pausa, vamos a seguir conversando sobre el problema de las grasas. Les mencionaba que anteriormente se consideraba que las grasas aumentaban la concentración, o sea, que se consideraba que las grasas en la dieta aumentaban la concentración de grasa a nivel de la sangre, a nivel del colesterol, por ejemplo. ¿Qué es lo que se descubrió luego? Que puede ser que sí en ciertas grasas, pero en otras no. Depende mucho de la estructura molecular. Y aquí hablamos de las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Las grasas saturadas son aquellas que en todos sus enlaces moleculares tienen conexiones fuertes, están todos saturados. Las monoinsaturadas, un solo sitio insaturado. En sus enlaces moleculares, en un solo sitio, tienen un enlace débil. Un ejemplo de grasa saturada es el aceite de coco. Un ejemplo de grasa monoinsaturada son algunos tipos de aceite de oliva, por ejemplo. Y vamos a tener algunas grasas poliinsaturadas, que ya son tipos de grasas que tienen en diversos sitios de su molécula enlaces débiles, lo cual tiene una serie de consecuencias, y vamos en estos shows a seguir investigando. Porque se planteaba, lo que pasa es que en la bibliografía científica muchas veces se da por tendencias. Por una década se piensa de una manera, luego se descubre que no, hay otras cosas que no estábamos tomando atención, y ahora la perspectiva cambia. Por eso es que la información científica se va actualizando. ¿Qué es lo que se sabe? Hoy en día se sabe que no tiene tanto que ver, o sea, una grasa saturada puede ser buena o puede ser dañina, dependiendo de diversos factores. Entre ellas, por ejemplo, si es una grasa de origen animal, cómo vivió ese animal, sea una grasa de cualquier tipo. También tiene mucho que ver si es que son grasas que en la naturaleza nuestro cuerpo podría encontrar y consumir. Por ejemplo, la grasa del coco siempre ha existido en la naturaleza, es realmente sencillo. O sea, no es que sencillo, sino que está disponible. Está disponible en relación a ¿cuál? A otras grasas más difíciles de sacar, por ejemplo, las grasas del aceite de girasol. Se puede extraer mediante procesos industriales la parte lipídica del aceite de girasol, y se lo puede poner en un contenedor y lo podemos utilizar para cocinar, etc. Sin embargo, es una grasa que está naturalmente disponible en la naturaleza sin utilizar procesos industriales pesados. Eso es lo que podríamos conversar. ¿Qué efectos tiene ingresar grasas que normalmente en nuestro cuerpo no se encontrarían en la naturaleza? ¿Qué efectos tiene ingresar este tipo de grasas no naturales en nuestro cuerpo? Pues hay diversos efectos. Uno de ellos, uno de los comprobados, de los cuales puedo tener mayor certeza al hablarles, es de los radicales libres. Que se conoce que los radicales libres, ya hemos conversado ya anteriormente de ellos, los radicales libres son moléculas inestables a nivel de su balance de electrones. Recordamos que los electrones tienen que estar simétricos, tienen que estar en pares, tienen que estar organizados alrededor de una molécula para que ésta esté estable. Un radical libre es una molécula inestable a nivel de sus electrones, la cual quiere recuperar su estabilidad robándole electrones a moléculas del entorno. ¿Cuál entorno? El entorno celular, al interior de nuestras células, porque estamos hablando a nivel microscópico, ¿verdad? Se ha demostrado que las grasas poliinsaturadas, por ejemplo el aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite de palma, algunos de ellos, y también está abierto al diálogo. O sea, esto es un show científico, yo les estoy planteando los argumentos, los mecanismos, y cualquier persona podríamos sentarnos a conversar para llegar al fondo del asunto, al fondo de la verdad, ¿cierto? Entonces, de la bibliografía que yo he estudiado, las grasas poliinsaturadas, poliinsaturadas, como tienen enlaces moleculares débiles, al cocinarse, al aumentar la temperatura, esto genera que se desnaturalicen estos enlaces, y esto genera que al ingresar estas grasas en nuestro cuerpo, los radicales libres vayan afectando a nivel de, por ejemplo, el endotelio vascular, porque las arterias son túbulos, algunos de ellos son macroscópicos y se pueden ver, pero cada vez la arteria grande, porque por ejemplo del corazón sale la aorta,
¿verdad? Y la aorta va dando ramas, la carótida que va al cerebro, pero la aorta continúa. La aorta es una arteria muy gruesa que sale del corazón y desciende por el abdomen y luego se bifurca y va dando sus ramas a ambas piernas. Pero la aorta es una arteria muy gruesa, de grueso calibre. A medida que se va ramificando, se va volviendo cada vez de menor calibre, de menor calibre. Una arteria se vuelve cada vez de menor calibre, su luz, o sea, su espacio por el cual pasa la sangre. Se va volviendo tan pequeño al punto que se llega a ser microscópico. Y ya en este punto se conoce, ya no es arteria, ahora es arteriola, ¿verdad? Pasa de ser una arteria macro a una arteriola. Y aún aquí, y no se queda aquí, se sigue volviendo más microscópico todavía y ya pasa a llamarse lo que se conoce como capilares. Capilares, que son el sitio de difusión del oxígeno, el CO2. Ocurre, ¿cómo que se llama esto? Hematosis, no. Tiene un nombre la difusión del CO2 y del oxígeno que ocurre a nivel de los capilares. Entonces tenemos la arteria, por ejemplo la arteria aorta, que sale del corazón, da sus ramas en el callado de la aorta. El callado de la aorta es el giro que hace porque el corazón está más o menos en el lado izquierdo y asciende y luego comienza a descender. Eso es lo que se llama el callado de la aorta. En esta curvatura la aorta manda ramas carótidas, las arterias carótidas, una de cada lado, que envían oxígeno a la parte del cráneo. Esta carótida principal se bifurca en dos, en carótida externa e interna. La primitiva tiene diferentes nombres, pero básicamente una va dentro del cráneo y va a formar ya parte de las arterias del cerebro, el polígono de Willis, y también la otra parte de la arteria carótida que se bifurcó, en cambio va a la parte externa. Esas son arterias, son a nivel macroscópico, o sea, podemos verlas en un cadáver o en un espécimen fisiológico, podemos observar la arteria carótida. Ahora, las arterias se van volviendo cada vez más microscópicas, al nivel, y ya cuando llegan a un punto se comienzan a llamar arteriolas y siguen volviéndose más microscópicas al punto que se llaman capilares. Aquí en el capilar es un sitio muy microscópico donde ocurre la difusión de oxígeno de la sangre o del líquido que estamos hablando ya a nivel del capilar. Pasa el oxígeno hacia los tejidos, se difunde hacia los tejidos y a su vez el CO2, que es el producto del metabolismo celular, uno de los productos del metabolismo celular, pasa de las células a los capilares, para luego ir ¿dónde? A donde las vénulas. Así como tenemos las arterias y las arteriolas, tenemos las venas y tenemos las vénulas. Entonces de los capilares pasa a las vénulas y de las vénulas pasa ¿a dónde? A las venas. Las venas ya son macroscópicas, ¿verdad? Las venas asimismo recogen toda esta sangre que ya tiene CO2 y diversos productos metabólicos y la regresa al corazón para que luego el corazón la mande a los pulmones la regresen oxigenada esta sangre al corazón y luego pueda seguir dando esta vuelta. Entonces básicamente, para hacer un resumen rapidísimo, nos metimos en la parte de cardio un poquito, pero está bien porque en estos shows estamos hablando de temas en específico. Y si tú buscas los episodios, si tienes iPhone en la aplicación Podcast y si tienes Android en la aplicación iBooks, tú buscas Rafael Martínez Audio y te van a salir, ahí te salen los podcasts. También si puedes buscar en esas aplicaciones, puedes buscar Super Sano Show y te van a salir ya los 24 episodios y este es el número 25, ya con los temas de los cuales se habló y en qué minuto se habló de cada tema. En este hemos hablado de la parte cardiovascular, el proceso de oxigenación y también por qué es importante el oxígeno que llega a los tejidos. Porque el oxígeno es materia prima para formar ATP, la fuente de energía a nivel de las células. Si una célula no tiene ATP, no puede hacer diversos procesos. Por ejemplo, ¿cuál? Las células. ¿Qué es una célula? Una célula es un organismo vivo, individual, cuyo conjunto, si tenemos muchas células, esto llega a formar un tejido. O sea, a un grupo de células se lo conoce como tejido, que puede ser tejido del corazón, tejido cardiovascular, tejido del hígado, se llama tejido hepático, tejido cerebral, ¿ya? Y los grupos de tejidos, junto con todas sus otras estructuras como venas, como arterias, como vasos linfáticos, todo este grupo de tejidos más sus alrededores se llama órganos, ¿verdad? Entonces el grupo de células del hígado se llaman los hepatocitos, los cuales conforman el tejido hepático. Y el tejido hepático, junto con todos sus órganos de sostén como las arterias, las venas, los linfáticos, los nervios, etc., ya pasa a ser el hígado, el órgano, el hígado. Ahora, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. El ADN es la información genética, es las instrucciones que nuestras células tienen sobre los procesos que deben realizar.
Por ejemplo, ¿qué dice cierto, por decir un gen? Pues eso ya es especialidad, o sea, yo no lo manejo tan profundamente, pero por ejemplo hay genes que, que codifican a los receptores celulares. O sea, dentro de la célula, dentro del núcleo, dentro de la célula es como una esfera. Dentro de esta esfera está el núcleo. Ahí dentro del núcleo está el material genético. En este material genético hay genes que dan información sobre el receptor celular a nivel de la parte externa de la célula, el receptor, pongamos, de melatonina o el receptor de glucosa, es decir, el receptor de glucosa de la parte externa de la célula, ¿qué características tiene? Las variaciones genéticas. Si es que uno tuviera una variación en uno de estos genes, su receptor de glucosa podría verse ligeramente diferente, lo cual ocasionaría una fisiología celular distinta. Ahí ya eso a nivel macro se ve como personas que tienen mayor facilidad para acaparar grasa o personas que comen mucho y no suben de peso. Tiene mucho que ver esto con variantes genéticas. Ese es uno de los factores, no es el único factor, pues verdad. Pero bueno, comenzamos diciendo esto de por qué la célula necesita oxígeno. Ya decíamos que las células son organismos vivos individuales que conforman tejidos que conforman asimismo órganos. Las células necesitan el oxígeno porque las células en su interior tienen diversos órganos, pero a nivel celular se llaman organelas. Así como nosotros tenemos órganos, las células tienen organelas. Una de estas organelas es la mitocondria. La mitocondria es el sitio de producción de energía de la célula. Ahí ocurre el ciclo de Krebs, en el cual el oxígeno que utilizamos pasa a formar el ATP. Vamos a investigar más. Esto de aquí no me voy a meter todavía porque tengo que estudiar mucho más todavía para poder conversarlo. Pero básicamente en la mitocondria es que ocurre la producción de ATP. ¿Para qué sirve ATP? ¿Para qué sirve el adenosintrifosfato en la molécula? Porque, por ejemplo, en la parte externa de una célula tenemos canales, tenemos ductos a través de los cuales pueden ingresar elementos del exterior al interior de la célula. Ahora, esto de aquí a veces son materiales difíciles de ingresar, por lo cual la célula necesita utilizar energía. Así como un carro utiliza gasolina, la célula necesita energía para que ocurra que el motor que lleve estos elementos funcione, que lleve estos elementos del exterior al interior de la neurona o de la célula. La neurona es un tipo de célula. ¿Y qué gasolina utiliza este motor de este canal proteico que atraviesa la membrana de la célula? Pues utiliza ATP. ¿Y para qué? Por ejemplo, para la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Sodio y potasio son electrolitos que están en el exterior y en el interior de la neurona y que deben tener un balance específico. Y la célula normalmente siempre está entrando, sacando sodio, o sea, está ocurriendo no solamente de estos electrolitos, sino de varios electrolitos. Pero hay un balance al cual la célula debe regresar para estar en homeostasis. Si pueden compartir el video, si pueden poner compartir el video, les saldrá a sus amigos en vivo, entonces me ayudarían mucho. Gracias. Entonces, para que la célula esté en homeostasis, debe estar... uy, a mí me perdí por meter ese... Ya. La célula necesita el oxígeno. Ay, me perdí, mis amigos. Disculpen, nomás. Bueno, mis amigos, en general, la célula necesita el oxígeno para formar el ATP a nivel de la mitocondria. El ATP sirve para dar energía para estas bombas de sodio y potasio. Como decíamos, hay un balance al cual la célula debe regresar en cuanto a cuánto potasio tiene afuera, cuánto sodio tiene adentro, cuánto calcio, diversos electrolitos. Para regresar a este balance debe ocurrir el consumo de energía para dar movimiento a estas máquinas celulares, y la energía está dada por el ATP. Entonces, de esta manera, si no tenemos ATP, no podemos mantener este balance de electrolitos extra e intracelulares, y eso ocasiona que la célula tenga alteraciones, por ejemplo, que se infle, que explote o que se ponga demasiado deshidratada. O sea, causa alteraciones a nivel celular que a nivel macro llevan a la muerte. Entonces, eso es básicamente, o sea, obviamente es una síntesis de toda la biología celular a la cual podemos meternos a investigar muchísimo más. Es más, si en algún momento tenemos un especialista en esto, sería mucho más interesante para poder seguir profundizando aún más dentro de la información. Mis amigos, la tienda Supersano va a estar abierta hoy hasta las 6 de la tarde y pueden hacer sus compras. Muchísimas gracias a las personas que han comprado. También me ayudas mucho si puedes compartir estos videos
Si no has escuchado los podcasts, dale chance, escucha en la aplicación podcast o en la aplicación iBooks. En el buscador puedes poner Super Sano Show y te salen ya los 24 episodios. Hoy voy a subir ya con qué temas se habló en cada episodio y en qué minutos se habló de cada tema. Entonces ya hemos tocado algunos temas, hoy hablamos bastante sobre la fisiología. A mí me gusta mucho la fisiología porque es parte del autoconocimiento, conocer cómo funcionan tus células, o sea, cómo funciona tu propio cuerpo. Y eso ahí es infinito porque al final, ya cuando entras en la parte de la neurociencia, cómo funciona el cerebro, es bien interesante. De repente lo podemos conversar un poquito ahorita, así, de que a nivel del cerebro, hemos visto un cerebro por fuera que tiene forma como que arrugada, como un chicle comido. A mí sí me gusta decir que es como, porque así se ve, o como una nuez también, una nuez parece el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Esta parte externa que es arrugada se llama la corteza cerebral. Como la corteza de un árbol que está en la parte externa, la corteza cerebral está en la parte externa del cerebro. Esta corteza cerebral, aquí en esta corteza, esta parte es fundamental para que ocurran los procesos conscientes. Por ejemplo, todo lo que percibimos de manera consciente, el sentido de la vista, la audición, también los pensamientos, el pensamiento lingüístico, también lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir. Todo esto ocurre, la parte consciente ocurre en la parte externa del cerebro, la corteza cerebral. ¿Qué ocurre en las partes más internas? Pues cosas ya a nivel subconsciente, como la liberación de hormonas. Nosotros no estamos pensando cómo vamos a liberar nuestras hormonas día a día, ¿verdad? Todo esto ocurre en partes más profundas del cerebro. Vamos a hacer una pequeña pausa, hasta que se vaya ese carro para que haya la calidad del audio está bien. Ya. Entonces sí, es importante. Listo, mis amigos. ¿Qué más podemos conversar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer algunas charlas también en el futuro. Estoy estudiando la parte de anti-envejecimiento porque es interesante. Bueno, estábamos conversando también de la parte neurocientífica, que todo lo que está en la parte, si hemos visto el cerebro por fuera, vemos que es arrugado. Esto que se ve arrugado es lo que se llama corteza cerebral. Así como la corteza de un árbol, la corteza cerebral está en la parte externa. Esta parte externa del cerebro es fundamental para que ocurran los procesos conscientes. ¿Por qué no digo que aquí ocurren los procesos conscientes? Porque realmente no podemos decir eso con certeza. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que si es que se dañan estas partes del cerebro, ya no puedes desempeñar diversas funciones conscientes. Por ejemplo, si se te daña la parte de la visión, ya no puedes ver. Si se te daña la parte del lenguaje, ya no puedes hablar, ¿verdad? Sin embargo, no porque es como que un restaurante. Yo digo que si se daña el carro que lleva la comida, el restaurante deja de funcionar. ¿Sí me explico? O sea, el cerebro vendría a ser como... La corteza cerebral vendría a ser como este sitio, y nosotros no podemos determinar que en este sitio es que ocurre todo lo necesario para que ocurra la conciencia. Lo que sí podemos determinar, tal vez en algún momento lo podamos hacer, no sé, pero lo que sí podemos determinar es que este sitio es fundamental para que la conciencia pueda ocurrir, porque si es que se le llega a dañar, ya no puedes tener una experiencia de conciencia fisiológica, sino sería patológica. Pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de la parte externa del cerebro ocurren los procesos conscientes. Por ejemplo, cuando tú escuchas algo, tienes áreas del cerebro, la corteza auditiva. Cuando tú miras algo, la parte de atrás del cerebro, la parte que está en la parte posterior, se llama la corteza visual. Entonces, ahí van todos los procesos visuales que los ojos captan. Y en cambio, en partes más profundas del cerebro están ya sitios de regulación hormonal. Bueno, también está el tálamo también es un sitio importante. El tálamo es un sitio de interacción o de interconectividad entre las partes primitivas del cerebro y las partes ya más evolutivamente avanzadas, por ejemplo la corteza cerebral, especialmente la corteza prefrontal, la parte de adelante, la parte que está encima de los ojos. Esa es el área del cerebro donde ocurren los procesos de toma de decisiones, de juicio, de razonamiento, etc. Entonces, el tálamo es un sitio de relevo entre las partes primitivas del cerebro, que ya viene a ser todo que está desde abajo del hipotálamo hasta la médula espinal. Entonces, en el cerebro tenemos diversas áreas. Tenemos la corteza cerebral, tenemos el tálamo, que es una estación de relevo, y tenemos todo lo que es más primitivo, que se llama todo lo que está del hipotálamo hacia abajo, que quiere decir ya la médula espinal. Entonces, hay, por nombrarles un poco tres partes fundamentales del cerebro, como para poner un poquito de neurociencias dentro de los conceptos que conversamos en el Super Sano Show.
Sin embargo, no es que es un show sobre neurociencias, simplemente es un show informativo sobre medicina, sobre fisiología, sobre nutrición, sobre los factores científicamente comprobados para un estilo de vida saludable. Muchas gracias a todos y pueden descargar los episodios. También vamos a estar dando charlas próximamente y pueden asistirlas. ¿Cómo se enteran de las charlas? En la página mía de Facebook, en Rafael Martínez 8, ustedes pueden ver cuando vaya a haber un evento. O sea, cuando vamos a hacer una charla ponemos un evento en Facebook y de esa manera nos enteramos. Bien, muchísimas gracias y espero que tengan un buen fin de semana de descanso y que les vaya muy bien. supersanostore.com. Gracias.